Amado Señor, te agradecemos que nos permitas reunirnos en tu presencia. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que nos des sabiduría, confianza en tu palabra, que sigamos recorriendo el camino que tú nos tienes trazado, que a pesar de los valles de oscuridad no nos sintamos solos porque tú caminas con nosotros y que este sea el inicio de un caminar contigo de la mano hacia la meta que tú nos tienes destinada. Todo lo Amén. pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ya, yo tengo aquí la presentación. Se lo compartimos. Esta presentación va a ser entregada a ustedes, por eso nos interesa muchísimo tener su número WhatsApp para incluirlos en el grupo y poderlos enviar vía WhatsApp la presentación. Mientras que se desarrolla el curso, ustedes pueden poner en el mensaje, en el lado derecho del Zoom, sus números celulares para que yo pueda incluirlos en nuestro grupo. Bien, les presento entonces, ok, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, ¿Cierto? señor. ¿Lo ven? Ok, listo. Ok, padre Iván, está con su volumen apagado, padre Iván. Ahora sí. Buenas noches a todos. Les agradezco su presencia aquí entre nosotros. Vamos a iniciar nuestra clase hoy, la historia de la Iglesia Anglicana. Yo creo que todos con frecuencia hemos escuchado cuando comentamos, yo voy a la Iglesia Anglicana, pues escuchamos que nació con el rey Enrique VIII, pero bueno, sin embargo, si nos adentramos en la historia de una manera más seria, descubrimos que la Iglesia de Inglaterra existía muchos años antes y muchos siglos antes de la Reforma. La iglesia existía organizada en Britania, antes de la llegada de San Agustín de Canterbury y antes de la Reforma inglesa. Y ahorita el objetivo mío va a ser darle algunas fuentes históricas que se poseen para poder este, revisar esto. Para comenzar, uno de los errores que mucha gente, históricos y más frecuentes que se afirman es esto, que la iglesia nació en el siglo XVI por el capricho y el divorcio de Enrique VIII. Y bueno, desde una perspectiva académica, histórica, eclesiológica, es insostenible esta afirmación. La pregunta correcta no es cuándo nació la Iglesia Anglicana, sino cuál es la continuidad histórica entre la Iglesia primitiva de Britania y la Iglesia de Inglaterra posterior a la Reforma. La respuesta es, para la identidad anglicana, sostiene que la Iglesia de Inglaterra es la misma iglesia fundada en la antigüedad, reformada en el siglo XVI, pero no creada en el siglo XVI. Eh, Hay unos teólogos que son muy importantes dentro del anglicanismo y hay una postura que ellos tienen. La iglesia anglicana nunca se ha considerado una denominación nueva, sino una expresión reformada de la iglesia católica histórica en Inglaterra. Y ellos son Robert Hooker, Lance Andrews y John Hewell, que son esos teólogos que nos invitan a que nos adentremos en esa catolicidad de la iglesia de Inglaterra. La siguiente, padre. Hay una palabra fundamental, Britania. Para comprender la llegada del cristianismo, debemos entender primero qué era Britania. La provincia romana de Britania fue establecida en el año 43 bajo el emperador Claudio.
No toda la isla fue conquistada. Los romanos dominaron principalmente Inglaterra, parte de Gales y Escocia. Escocia permaneció fuera del control romano. ¿Por qué es importante esto? Porque el cristianismo no llegó directamente desde Jerusalén, llegó a través de estructuras del Imperio Romano. La expansión cristiana siguió las rutas militares, comerciantes, administrativas y entre otras. Donde llegaba Roma, eventualmente llegaba la iglesia. ¿Quién evangelizó Britania? Hay una diferencia entre tradición y evidencia. La tradición habla de que José de Arimatea surgió, habría llegado a Glastonbury, ¿sí? Y esta tradición fue muy popular en la Edad Media. Sin embargo, no existe ninguna fuente de los primeros siglos que lo confirme. Ningún padre de la iglesia menciona que él haya evangelizado estas islas. Es una tradición piadosa, pero no hay certeza histórica. Lo que sí sabemos es que para finales del siglo II ya existían comunidades cristianas. Esto implica que varias generaciones de evangelizaciones previas pasaron por ahí. Probablemente el evangelio llegó mediante algunos comerciantes, algunos soldados conversos, funcionarios imperiales, esclavos liberados. Es exactamente igual como ocurrió en otras provincias romanas. El cristianismo llegó a través de estos personajes y fue mediante, vamos a llamarlo de boca en boca, ¿sí? Sin que hubiera una estructura todavía. La primera evidencia documental, Tertuliano escribió hacia el año 208, partes de Britania, inaccesibles a los romanos, han sido sometidas a Cristo. Este texto es extraordinariamente importante porque demuestra que ya había existencia de cristianos, existían comunidades organizadas, el cristianismo no era solamente urbano y las implicaciones teológicas era que la iglesia británica no fue una misión tardía de Roma, existía mucho antes de la misión gregoriana del 597. Esto es fundamental para la comprensión anglicana de una continuidad histórica. ¿Qué es la misión gregoriana? Fue un esfuerzo misionero organizado por el Papa Gregorio Magno para convertir a los anglosajones al cristianismo, liderada por Agustín de Canterbury. El grupo de 40 monjes llegó al reino de Kent, marcado al inicio de la evangelización y el restablecimiento de la Iglesia Católica en Inglaterra. En 597, los 40 misioneros llegaron a Kent, donde fueron autorizados por Ethelberto a predicar libremente en la capital de su reino, Canterbury. Los misioneros escribieron a Gregorio informándole del éxito de la misión y de las conversiones que habían logrado realizar. En 601, una nueva misión partió hacia Kent, llevando libros, reliquias y otros objetos necesarios para una nueva fundación. La fecha exacta de conversión de Telberto es desconocida, pero se sabe que ocurrió antes del 601. Gregorio designó a Agustín arzobispo metropolitano del sur de las Islas Británicas, concediéndole autoridad sobre todo el clero británico nativo, pero Agustín no consiguió llegar en acuerdos con los obispos locales. Vemos que existen ya desacuerdos desde el inicio y aunque el Papa ya había enviado a Gregorio a evangelizar, pues bueno, ya ellos ya tienen una estructura, ya tenían una tradición y ya vivían su cristianismo. Y fue para Agustín difícil entrar y bueno, eh, poder evangelizar de una manera correcta y pues bueno, ver las prácticas que ellos realizaban y poder inculturizar. La iglesia británica antes de Constantino. Muchos imaginan una iglesia pequeña y desorganizada. Los datos sugieren algo diferente. Cuando aparecen los obispos británicos en Arles en 314, ya encontramos diócesis, clero y organización episcopal. Estas estructuras no aparecen de la noche a la mañana. Para que existieran en 314 debieron desarrollarse durante todo el siglo III. Históricamente no sabemos quién fue el primer evangelizador de Britania.
existen tradiciones, como dijimos hace ratito, que José de Arimatea llegó y fue el que evangelizó, pero es una tradición piadosa. Es una tradición muy querida dentro del cristianismo inglés. Sin embargo, no hay una evidencia que lo confirme. Como historiadores de la iglesia o como clérigos, laicos, debemos distinguir siempre entre tradición piadosa y evidencia histórica. Es muy importante que podamos dividir eso para poder revisar lo que estamos nosotros viendo. Lo más probable es que el evangelio llegaría, como dijimos, por medio de soldados que viajaban constantemente entre Britania y el continente europeo. eh, como las partes de Britania inaccesibles a los romanos han sido sometidas a Cristo, que fue lo que vimos ahorita. ¿Por qué es importante esta frase? Porque demuestra que el cristianismo ya estaba presente en Britania, no solamente en las ciudades controladas por Roma, sino en regiones alejadas de la administración imperial. Esto significa no solamente que, que la evangelización llevaba ya varias décadas, sino ninguna comunidad cristiana surge de la noche a la mañana. La persecución de Diocleciano. Entre el 303 y el 311 ocurrió una persecución, la persecución de Diocleciano. Durante esta persecución encontramos el testimonio de San Albano. San Albano es considerado el primer mártir británico. La tradición nos cuenta que protegió a un sacerdote perseguido que abrazó la fe cristiana y posteriormente fue ejecutado por negarse a renunciar a Cristo. ¿Por qué es tan importante San Albano? Porque demuestra que ya existía una comunidad cristiana suficiente, organizada para sufrir persecución. Nadie persigue una religión inexistente. La existencia de mártires implica la existencia de creyentes, comunidades, culto y organización eclesial. San Albano representa para la iglesia británica lo que San Policarpo de Esmirna y San Cipriano para Cartago. La evidencia de que la iglesia británica compartía la misma experiencia espiritual que el resto del cristianismo antiguo. Había presencia eclesial, había una estructura, había ya entre la gente una creencia, una religión, y no solamente era algo vago, sino ya era algo estructurado. En el año 303, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán. A partir de ese momento, cesaron oficialmente las persecuciones contra los cristianos. La iglesia pudo salir de la clandestinidad, pudo reunirse públicamente y pudo participar abiertamente en los asuntos de toda la iglesia universal sin esconderse. Este cambio sería fundamental para entender lo que ocurre un año después. Frecuentemente muchos afirman, y yo creo que lo hemos escuchado, que Constantino fundó la iglesia. La iglesia ya existía. Constantino solamente reconoció legalmente la institución de la iglesia ya establecida. Ya había culto, ya había disciplina, ya había obispos, ya había liturgia, pero él solamente dio ese permiso para que pudiera darse ya de manera pública y que no tuvieran que esconderse para vivir su fe, que no tuvieran que esconderse y tuvieran templos y que públicamente pudieran vivir su fe. Y eso cambia la época, ¿verdad? Con este edicto de Milán, pues cambia la época. Vamos a hablar un poco del concilio de Arles. El concilio de Arles se celebró en la actual Francia. Este concilio fue convocado para resolver una controversia conocida como el donatismo. Los donatistas sostenían que ciertos obispos habían perdido su autoridad por haber cedido durante las persecuciones, por unos por haber claudicado, otros por haber buscado de otras maneras salvar su vida y no dar su vida por Cristo. La iglesia respondió afirmando que los sacramentos dependen de Cristo y no de la perfección moral del ministro. Y eso es una enseñanza teológica que tendrá una enorme influencia en toda la teología occidental hasta nuestros días. Recuerden que la gracia de Dios no depende del ministro ordenado. El ministro ordenado es un hombre. La gracia de Dios se derrama en el pueblo santo de Dios a través del Espíritu y a través de la ordenación de ese ministro. La gracia santificante de la ordenación de ese ministro es la que reafirma ese,
ese sacramento, esa bendición, esa manera de compartir con los demás los sacramentos. No es una acción del hombre, sino una acción de Dios. No es que Iván, Julio, este, no sé, Andrés, en la persona de ellos compartan los sacramentos, compartan la palabra de Dios, sino también este, que nosotros podamos ver que es Cristo el que actúa en nosotros para poder llevar a cabo todo aquello que es el trabajo de la iglesia. El propósito principal era poner fin a esa controversia. Eh, y obviamente eh, ese movimiento religioso, pues obviamente ponía en tela de juicio el trabajo de los obispos y los sacerdotes en ese momento. Entonces, y la validez de sus sacramentos. Entonces, todo esto también generó que hubiera persecuciones, que hubiera que se le pusiera, que se le pusiera algún tipo de pero a los sacramentos de esos obispos y de esos sacerdotes, de su validez. Entonces, bueno, pues llamándolos traidores, llamándolos eh, de todas las maneras despectivas. Entonces, este concilio, el propósito era poner fin a esa controversia y poner en claro que los sacramentos eran válidos a través del ministerio de Cristo. Entonces, ese concilio condena ese movimiento religioso del donatismo y reconoce la validez de los sacramentos impartidos por esos obispos que claudicaron, que cometieron errores, que durante esas persecuciones se escondieron, que no estuvieron con el pueblo, que hubo algunas situaciones que se dieron durante ese proceso de persecución y ellos pues fueron tratados de ser sacados del ministerio. Reunió decenas de obispos, incluyendo representantes de regiones tan lejanas como Bretaña, o Inglaterra, Hispania, Germania, y estableció 22 importantes cánones disciplinarios. Una de sus resoluciones más curiosas fue la excomunión de los soldados cristianos que abandonaron las armas o desertaran en tiempos de paz. Ustedes saben que cuando se reúnen los obispos, pues hay diferentes opiniones, diferentes situaciones, diferentes cuestiones, y pues esto nos va dando una claridad en el camino que va tomando la iglesia. La iglesia siempre tiene que ir caminando en lo que Cristo nos pide y en en el camino que Cristo nos traza. Las actas del concilio mencionan a tres obispos británicos: Evorio de York, Restituto de Londres y Adelfio, cuya sede exacta aún se debate entre los historiadores. Para que existiera un obispo, debe de existir una diócesis. Para que exista una diócesis, debe de existir una comunidad organizada. Para que exista una comunidad organizada, debe existir una historia prueba de evangelización. En agosto de 314 se reunió el concilio de Arles. Los donatistas sostenían que un obispo que hubiera fallado durante las persecuciones perdía la capacidad de administrar sacramentos válidos. La iglesia respondió, y es lo que nosotros tenemos hasta nuestros días: la eficacia de los sacramentos depende de Cristo y no de la santidad personal del ministro. Las actas mencionan al obispo de York, al obispo de Londres y probablemente al obispo de Lincoln. Y mucho más de lo que suele enseñarse, la presencia de estos obispos demuestra la existencia de diócesis, existencia internacional. La iglesia británica era considerada parte legítima de la iglesia universal. Y esto nos habla de una iglesia ya establecida. La presencia de estos obispos demuestra varias cosas. Primero, estructura episcopal en Britania. Segundo, sucesión apostólica. Tercero, que la iglesia británica estaba en plena comunión con la iglesia universal. Y cuarto, que la iglesia de Britania era reconocida oficialmente por las demás iglesias del mundo cristiano. Este es el primer testimonio documental de una iglesia organizada en las iglesias británicas. Esto no es un invento, esto es historia. Cuando a veces escuchamos es que la iglesia anglicana, que no es sucesión apostólica, que esto y aquello,
y nos damos cuenta que hay una línea de historicidad, hay una línea de sucesión Realmente, apostólica en la cual vemos cómo ha ido transmitiéndose la sucesión de obispos a obispos. Y cuando afirmamos que la iglesia anglicana es apostólica, o no estamos haciendo una afirmación simbólica, estamos afirmando que nuestra tradición procede históricamente de aquella iglesia cristiana y británica que ya existía en los primeros siglos. La reforma inglesa del siglo XVI transformó la vida de la iglesia, pero no creó una iglesia. Cuando nosotros decimos, creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica, no es una declaración simbólica, sino una afirmación de continuidad histórica real. ¿Por qué los anglicanos hablamos de sucesión apostólica? Porque la iglesia británica poseía obispos antes de Gregorio Magno, Agustín de Canterbury, la conquista normanda y de Enrique VIII. Ya había esa sucesión. No nos vino a través de estos personajes, no nos vino a través de la acción de ellos, sino a través de la constante ordenación de obispos y sacerdotes hasta nuestros días. La disciplina de la Iglesia Católica Romana, particularmente del Papa León XIII, pues bueno, son afirmaciones personales de una iglesia totalmente alterna, una comunión totalmente alterna a nuestra comunión. Se respeta las, eh, se respeta todo lo que la iglesia romana pueda decir, pero nosotros tenemos la historia y en la historia se nos dice que hay una sucesión apostólica, hay una continuidad y hay una historicidad, la cual nosotros estamos viendo a través de todo lo que se ha venido dando en la historia. Entonces, esto no es que Inglaterra abandone a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica, la Iglesia de Inglaterra, es la Iglesia Católica local con derecho a gobernarse sin una jurisdicción extranjera. Y eso es importante que lo veamos. No somos una iglesia fuera de la estructura católica, sino somos una iglesia católica, no romana, pero eso es lo que tenemos nosotros que ver, conocer, visualizar y, y bueno, la iglesia anglicana, pues es una iglesia católica, como la entendemos hoy. Hoy entendemos la iglesia católica como algunas personas como la iglesia romana. Otros, pues bueno, la iglesia ortodoxa, la iglesia romana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, pero existe una sola iglesia, la iglesia católica indivisa. Por tanto, los obispos británicos que existieron a Arles, no eran obispos anglicanos, no eran obispos romanos, simplemente eran obispos de la Iglesia Católica de su tiempo. Esto es importante verlo, porque la eclesiología anglicana clásica afirma que la Iglesia de Inglaterra conserva la continuidad de aquella iglesia antigua. Y aquí hay algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, muchas personas creen que el cristianismo llegó a Inglaterra por medio de San Agustín de Canterbury en el 597. Pero cuando Agustín llegó, ya había obispos, ya había monasterios, liturgia propia, tradiciones locales. Es decir, encontró ya una estructura que llevaba siglos funcionando. La misión de Agustín no introdujo el cristianismo en las Islas Británicas. Lo que hizo fue fortalecer la relación con Roma para evangelizar a los anglosajones paganos del sur de Inglaterra. Vino a sumar, no vino a constituir. Y es algo que pocas veces se explica. Y bueno, por ahí en el año 408, 410, el Papa Honorio, creo, retiró definitivamente las legiones romanas de Britania y la isla quedó prácticamente aislada del continente. Este aislamiento, cuando se aísla, produjo algo muy interesante. La iglesia británica comenzó a desarrollar características propias, formas monásticas particulares,
cálculos propios de la fecha de la Pascua, costumbres litúrgicas distintas, organización eclesiástica más vinculada a algunos monasterios que a ciudades, y posteriormente esto da origen a lo que conocemos como el cristianismo celta. Hemos escuchado esa palabra, yo creo que lo hemos escuchado por ahí. Algunos sacerdotes traen su cruz celta. Y cuando hablamos de la iglesia celta, debemos hacerlo con algo de cuidado. No era una iglesia separada de la iglesia católica, era una expresión regional de la misma fe. Mientras que el continente predominaba la diócesis episcopal en Irlanda y parte de Britania, los monasterios adquirieron gran relevancia. Los monjes celtas evangelizaron Irlanda, Escocia, el norte de Inglaterra y partes de Europa continental. Los monasterios celtas desarrollaron prácticas ascéticas y disciplinarias muy estrictas. Y allí entra un personaje que yo creo que también hemos escuchado en algún momento, San Patricio, Patricio de Irlanda. Él nació posiblemente en Britania, fue capturado por piratas irlandeses y posteriormente regresa a Irlanda como misionero. Y esa labor transformó completamente Irlanda. Yo creo que todos hemos visto el trébol y toda esta situación de esa cuestión de la Trinidad. Gracias a él y a sus sucesores, Irlanda se convirtió en uno de los principales centros de cultura cristiana dentro de la Edad Media. En el siglo IV existían dos tradiciones principales, la tradición romana, representada por Canterbury, y la tradición celta, representada por los monasterios del norte. La diferencia era litúrgica y disciplinaria, pero no doctrinal, ¿sí? No doctrinal. En el año 664, el rey Osui convocó un sínodo, el sínodo de Whitby. La decisión favoreció las prácticas romanas. Esto permitió una mayor unidad entre las iglesias de las Islas Británicas y el resto de Europa occidental. Como vemos, la tradición romana y la tradición celta tenían diferencias disciplinarias, tenían diferencias litúrgicas, hablando en la cuestión de, no sé, el celibato clerical, la forma de celebrar la Eucaristía, los cánones de la misa, los libros para celebrar, pero no había diferencia en las doctrinas que se creían. Entonces, esto nos viene a hablar que había una uniformidad en la doctrina, a lo mejor no en la disciplina, a lo mejor no en el culto, pero sí una uniformidad en, eh, en la doctrina, que es lo que nosotros vivimos hoy en el anglicanismo. Podemos celebrar la Eucaristía de manera distinta en las diferentes provincias, adorar de manera distinta. Yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en África, por ejemplo, en las partes de Asia, donde ellos inculturizan baile, inculturizan algunas acciones para adorar a Dios, pero la doctrina es la misma. En China, por ejemplo, también hay una manera diferente de adorar a Dios dentro de la Eucaristía. Hay unas prácticas y una disciplina completamente diferente a México, diferente a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, pero hay una doctrina que nos une, la doctrina de Cristo, que esa doctrina es universal. Y bueno, ¿por qué es tan importante Arles? ¿Por qué el concilio de Arles es tan importante? Porque eh, la participación de los obispos en este concilio implica necesariamente la cadena de ordenaciones previas. Y eso es algo que tenemos nosotros que ver y que visualizar. La sucesión apostólica que tanto se pone en tela de juicio y que tanto se está cuestionando. Y un obispo no surge espontáneamente. Yo creo que debió de ser ordenado por otros obispos y estos por otros antes que ellos. Por ello, cuando la iglesia anglicana habla de esa sucesión apostólica, no está apelando únicamente a Canterbury,
Está apelando a una continuidad mucho más antigua, que habla de sus raíces en la iglesia británica en el siglo III y en el siglo IV. Nosotros como anglicanos somos la continuación de la Iglesia Católica de Inglaterra, reformada en el siglo XVI, pero no fundada en el siglo XVI. Recuerden que el anglicanismo histórico siempre ha insistido en tres elementos importantes: Sagrada Escritura, credos históricos y episcopado histórico. No se entiende el anglicanismo sin la conciencia de continuidad con la iglesia antigua. Si yo les pregunto cuándo nació nuestra iglesia, ¿qué me van a responder? ¿Alguien que me pudiera responder? Si yo les pregunto cuándo nació nuestra iglesia, ¿alguien? Nomás no se En amontonen. Pentecostés. ¿Alguien más? Si hablamos de la iglesia en las Islas Británicas, no existe una fecha de fundación. Lo que sabemos es que había comunidades cristianas en Britania a finales del siglo II y que para el año 314 existían obispos organizados participando en el concilio de Arles. Por lo tanto, la iglesia británica posiblemente nació entre finales del siglo I y el siglo II, aunque no se puede señalar una fecha concreta. Si hablamos de la iglesia de Inglaterra como una institución histórica, la Iglesia de Inglaterra no tuvo una fundación, es heredera de aquella antigua Iglesia británica. Por ello, la tradición anglicana sostiene que su origen se encuentra en la evangelización primitiva y no en el siglo XVI. La Iglesia de Inglaterra no se considera fundada por Enrique VIII, sino continuadora de la iglesia ya existente en Inglaterra desde los primeros siglos. Si hablamos de la iglesia anglicana como comunión anglicana, entre 1532 y 1534, bajo el reinado de Enrique VIII, la iglesia de Inglaterra dejó de reconocer la jurisdicción papal. Fíjense, dejó de reconocer la jurisdicción papal, no se separó, dejó de reconocer una jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Una autoridad solamente. No dijo, me voy a separar, no. Dejó de reconocer esa jurisdicción y afirmó su autonomía eclesiástica mediante el Acta de Supremacía de 1534. Sin embargo, incluso entonces, los obispos ingleses insistieron en que no estaban creando una nueva iglesia, sino reformando la ya existente. Entonces, la iglesia anglicana no es otra iglesia, es la iglesia católica de Cristo desde la tradición de la iglesia primitiva de Britania, de Inglaterra. De ahí nace nuestra identidad anglicana, de ahí nace esa identidad que tenemos y que nos hermana como anglicanos. La iglesia de Inglaterra ya era una iglesia católica organizada, entonces la verdadera cuestión histórica no es si la iglesia anglicana es católica, sino de qué manera ha conservado y ha transmitido esa catolicidad a lo largo de los siglos. Y esa catolicidad la vivimos en nuestra liturgia y esa catolicidad la vivimos en nuestra comunión anglicana y esa catolicidad la vivimos en todo lo que hacemos. Y uh, uno de los temas centrales, porque toca directamente la identidad anglicana, es esa palabra fundamental. Yo creo que todos ponemos los clérigos en nuestros documentos de los sacramentos, lo decimos en el credo, lo ponemos en nuestras iglesias en la parte de afuera. Creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. No estamos usando la palabra católica como un signo romano, sino proviene del griego católique, que significa
universal, según del todo o para la totalidad. La primera vez que se usó esta expresión fue en las cartas de Ignacio de Antioquía en el siglo II. Y la catolicidad tiene varios aspectos, rápidamente. La iglesia es católica porque conserva la fe recibida de los apóstoles y nosotros como anglicanos sostenemos que la Sagrada Escritura, el credo apostólico, el credo niceno, los primeros concilios ecuménicos y los reformadores ingleses afirmaban que no estaban inventando una nueva doctrina, sino restaurando la enseñanza de la iglesia antigua. La iglesia católica, la iglesia es católica, perdón, porque administra los sacramentos instituidos por Cristo, el bautismo y la Eucaristía como principales. Son los sacramentos también del Evangelio. Y la Iglesia conserva además el ministerio histórico de obispos, presbíteros y diáconos. Y aquí entra nuestra clase sobre Britania. La Iglesia de Inglaterra siempre sostuvo que era la misma iglesia que existía antes de la Reforma. Y bien, yo creo que si hay alguna pregunta o hay alguna duda, yo creo que ese es el Sí, momento. Vamos viendo, vamos analizando. sí. Quiero agradecer al padre Iván. Él ha hecho, pueden imaginarse que sin duda hacer un resumen de la historia de la iglesia anglicana prácticamente es una labor muy, muy extenuante porque en realidad habrá mucho que decir. Tenemos este tiempo para hacer nuestras preguntas. Tenemos aquí al padre Iván, él puede explicar algunos detalles, pero la idea ahora es que muchos de ustedes puedan tener la oportunidad de hacer preguntas y bueno, aquí tenemos a nuestro expositor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con toda libertad, por favor. Está Samsi y está Elizabeth. Empezamos con Samsi. A ver, Samsi. Sí, Gracias, Padre Lima. Buenas noches a todos. Padre Iván, a mí me surge una pregunta cuando estaba mencionando lo de el Concilio de Arles. ¿Sí? Mencionó 22 importantes cánones. ¿A qué hacen referencia o por qué fue necesario realizarlos? Si nos vamos a la historia de lo que marca el Concilio de Arles, pues vemos que fue parte fundamental de la historia de nuestra iglesia. Pero principalmente ese concilio fue para combatir el donatismo. Los 22 cánones resumidos, así, el canon uno, por ejemplo, la Pascua debe celebrarse el mismo día en todas las iglesias, y no según los cánones, sí, perdón, según los cálculos locales. El canon 2 son cánones de disciplina. Por ejemplo, los que viajen de una diócesis a otra deben llevar cartas de recomendación de su obispo. Eh, Algunos cánones condenan a los soldados cristianos que abandonen el servicio militar en tiempos de paz. La consagración de un obispo debe realizarse con la participación de varios obispos de la provincia. Yo creo que todavía hay algunos cánones que se respetan. Los obispos deben de respetar la autoridad metropolitana en asuntos eclesiásticos. Fueron cánones que se hicieron para poder delimitar culto, disciplina de la iglesia. Y bueno, pues estos fueron regulados por estos obispos para confirmar una estructura ordenada de lo que la comunión anglicana conserva hasta hoy. Entonces, esos 22 cánones son parte fundamental de lo que hoy es nuestra disciplina y nuestro culto. Gracias, gracias. reverenda Elizabeth, por favor. Gracias. Sí, yo solo quería hacer una acotación. Me parece importante que saltemos que en el concilio de Arles asistieron tres obispos. El obispo Evorio de York, el obispo Restituto de Londres y un tercer obispo que era Delfio, que no se tiene ciencia a ciencia cierta de dónde pertenecía, pero era de Lincoln o de Carleston, los tres sitios de precisamente de Inglaterra. Sí, eh, Gracias. gracias, reverenda.
Hay actas todavía conservadas del Concilio de Arles. La Iglesia de Britania estuvo representada, como dice la reverenda, por estos tres obispos, acompañados de un presbítero y de un diácono. Los tres obispos, el obispo de York, una de las ciudades más importantes de Britania romana, y posteriormente se convertiría en una de las sedes más importantes de la iglesia inglesa. Restituto, obispo de Londres o de Londinium. La presencia de este obispo demuestra que la ciudad ya era un importante centro cristiano a principios del siglo IV. Adelfio, su sede episcopal, no está completamente clara todavía. Las actas mencionan de una ciudad cuyo nombre de forma corrupta, pues dicen, ¿verdad?, que fue Lincoln, Carlon, Colchester, pero la hipótesis más aceptada actualmente suele inclinarse, este, hacia Lincoln o hacia Carlon, aunque no existe una unanimidad, ¿verdad? Eh, las actas mencionan el presbítero Sacerdos y el diácono Arminius. Esto es muy importante porque representa y muestra la representación británica no era improvisada, sino proveía de una estructura eclesiástica organizada. Ya había obispos, presbíteros, diáconos de una manera ya organizada, existía asociación apostólica, una provincia eclesiástica que está representada con estos personajes, ya había organización regional avanzada, existía comunión con la Iglesia Universal, fueron invitados, reconocidos. Yo creo que la invitación y el reconocimiento de obispos legítimos, pues bueno, pues era ya toda la Iglesia Universal reunida en Arles. Cuando los obispos británicos llegan, todavía faltaban 283 años para la llegada de Agustín de Canterbury a las Islas Británicas. ¿Alguien más? Y bueno, esto es parte también, la presencia de ellos en este concilio, la mencionamos mucho porque es una de las pruebas históricas más fuertes de que la iglesia de Britania ya era una iglesia católica, apostólica y episcopal, plenamente integrada en la cristiandad antigua. Entonces, por eso lo mencionamos, lo mencionamos, lo mencionamos, porque es el eje, el epicentro de lo que estamos hablando. A través de eso, pues bueno, pues podemos hablar de una sucesión apostólica, podemos hablar de una continuidad, podemos hablar de una historicidad, porque si hablamos de una historicidad a través de Enrique VIII, pues bueno, pues vamos a caer en algunos errores, porque pues no tenemos eh, este, mm, esa historicidad que viene desde este concilio, que fue el más importante de su tiempo, y donde la Iglesia Universal se reunió, y esta representación nos habla de que hay una continuidad, de que somos una iglesia histórica, de que no somos un capricho de un rey, sino somos una iglesia histórica. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo sí quisiera hacer una pregunta porque pensando en el elemento puente que vamos a tener en la próxima clase, que es la historia de la Iglesia Anglicana Mexicana, es decir, eh, cuán importante para un mexicano es saber que su iglesia, primero, no es una secta, segundo, es una iglesia histórica y tercero, es una iglesia católica. Em, Sin duda, no solamente en México, en varias partes de América Latina, la gran ascendencia de la presencia católica romana ha planteado siempre la idea de nacionalismos católicos romanos, al grado de que, por ejemplo, en Perú como en México, muchos se preguntan, que se tiene que ser católico romano, o sea, hay un énfasis casi.
el de serlo, sobre todo más en otros países que en México propiamente, por su periodo de historia libertaria, pero cuando alguien dice soy anglicano, todos abren sus ojos y se preguntan, quiénes son ustedes? Usualmente escuchamos que la iglesia, y así se llama, la iglesia católica, cuando hablamos de iglesia católica, es la iglesia católica romana. Entonces, ¿cuán importante es para los mexicanos entender que sus raíces del anglicanismo son raíces históricas, Padre Iván? Bueno, yo creo que muchos piensan que el anglicanismo es, o la iglesia anglicana, una iglesia que comenzó con Enrique VIII. Sin embargo, cuando vemos o estudiamos Arles, descubrimos que nuestras raíces están en la iglesia antigua, misma iglesia que confesó la fe de los primeros concilios, ya existía antes de las divisiones posteriores. Como mexicanos, nuestra identidad no depende de Inglaterra como nación, yo creo que sino de una pertenencia de tradición apostólica, católica, y que la iglesia de Inglaterra recibió y transmitió. La participación de estos obispos que estamos nosotros mencionando, o cuando un obispo anglicano ordena hoy a un diácono, un presbítero, un nuevo obispo, se entiende que participa de esa continuidad histórica, que se remonta a esa iglesia antigua. Siempre que nos preguntan, ¿ustedes son católicos o son Así es. protestantes? Yo creo que Así somos una iglesia reformada en ciertos aspectos, pero heredera de la tradición católica y apostólica de la iglesia antigua. Yo creo que esa es una de nuestras raíces fundamentales que es. viene de la iglesia de los primeros siglos. La iglesia anglicana de México no existe porque sea una extensión cultural inglesa. Existe porque forma parte de una comunión de iglesias que comparten una misma herencia de fe. Y para eso, un anglicano en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, puede decir de una manera, la fe que profesamos es la misma fe que profesaban los primeros cristianos en el año 314. Es esa misma fe, esa misma tradición. No porque repitamos las costumbres, sino porque compartimos la fe apostólica, porque compartimos el credo, compartimos el bautismo, la Eucaristía y el ministerio episcopal. Nuestra fe no es una fe inglesa, es católica y apostólica. Inglaterra es el instrumento histórico por el cual nosotros recibimos la herencia de nuestra raíz, pero nuestra raíz está en la iglesia de Cristo de los primeros siglos. No sé si... A eso se debe que también es interesante como cuando alguien entra a una iglesia presbiteriana, a una iglesia bautista, a una iglesia evangélica libre, menonita, a una iglesia pentecostal, y cuando uno entra a la iglesia anglicana, a mí siempre me han dicho, ustedes parecen más católicos romanos que a los otros. Y esto es porque, por muchas razones, ¿cierto, padre? Tiene Yo que ver creo con cierta identidad, ¿cierto? sí, yo creo que muchos anglicanos en México conocen la liturgia del libro de oración común o la historia de la Reforma, pero yo creo que pocos conocemos los fundamentos históricos de nuestra identidad eclesial. La identidad eclesial, la identidad anglicana no comienza con Inglaterra, comienza con la Iglesia de Jesucristo, Así es. ¿sí? Si nos preguntan de qué iglesia eres o a qué iglesia asistes o qué religión tienes, pues como nosotros decimos, somos anglicanos. Y la gente, ah, caray, pues, ¿con qué se come? Entonces, algunos pensamientos de algunas personas dicen, bueno, es una iglesia protestante, es una iglesia, fuera, pero ¿qué somos? Somos parte de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Somos parte de esa iglesia. Significa que no nos vemos como una nueva iglesia, sino como parte de la iglesia histórica fundada por Jesucristo sobre el testimonio de los apóstoles. Y hablamos de esto a través de esa identidad anglicana, la cual no consiste en pertenecer a la iglesia de Inglaterra, ni sentarnos en el trono de San Agustín de Canterbury, ni traer colgada la cruz celta, sino consiste en pertenecer a la iglesia de Jesucristo conservando la doctrina,
conservando la fe apostólica, los sacramentos, el episcopado histórico. Y no somos anglicanos porque Inglaterra existió. Somos anglicanos porque la iglesia antigua permaneció fiel a la doctrina y Inglaterra fue el medio histórico. La fe apostólica es el fundamento de nuestra fe y es nuestra identidad. Era como escuchamos en alguna parte de la clase. Había dos, dos doctrinas, o vamos a decir dos maneras, la celta y la romana. Entonces cada una tenía su diferencia, cada una tenía su disciplina, cada una tenía su manera de adorar, pero conservaron una parte fundamental que era la doctrina, era lo que los unía. Y así esa es la comunión anglicana. ¿Alguien más? ¿Algún aporte que quisieran dar? Yo creo que los más de 165 países donde se reúne la iglesia de Inglaterra, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Podemos poner múltiples obispos, podemos anteponer al arzobispo de Canterbury, pero yo creo que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Históricamente, el arzobispo de Canterbury pues es considerado el signo visible de unidad, pero pues no hay una jurisdicción sobre nuestra provincia o sobre las demás provincias. No puede intervenir unilateralmente en en las diócesis mexicanas. No puede gobernar como lo haría el Papa en la Iglesia Católica Romana. Yo creo que la función principal de la arzobispa de Canterbury es ser punto de referencia y punto de comunión. Y bueno, pues durante este tiempo vamos a ir viendo ahí los instrumentos de comunión y todo este tipo de cosas ya. Yo creo que en en la historia de la iglesia ya en México, ya un poquito más adentrados, ¿verdad? Pero pues cada provincia es autónoma, pero nuestra cabeza es Jesucristo. Y eso es lo fundamental y lo principal. Bien, bien, yo estoy muy feliz de haber participado con todos ustedes. Hemos sido un grupo muy interesante de 16 personas. Como decía, tenemos personas de Ecuador, de Colombia, de Nicaragua, de Perú y, por cierto, de tanto de la diócesis sureste como del norte. Este es un aspecto introductorio del tema y agradecemos mucho al padre Iván. El siguiente clase lo tenemos el próximo miércoles a la misma hora y va a ser la historia de la Iglesia Anglicana Mexicana o de México. Siempre lo he encontrado yo esta distinción, porque una cosa es la Iglesia Anglicana en México o la iglesia anglicana o esta iglesia que surge de México, que son dos cosas diferentes, ¿no? La una es una especie de imposición, la otra es la que surge a partir de episodios históricos con el famoso movimiento de la Iglesia de Jesús. Bueno, ya nos encontraremos, yo me siento orgullosamente miembro de esta iglesia tan paradigmática porque es la historia de la Iglesia Anglicana de México es entre las anglicanas del mundo una de las muy sui generis. Hay otra iglesia que también en el mundo que tiene casi la misma característica.